En lo que oramos y se preparan los niños, vayan buscando en el libro de Hebreos, el capítulo 5. Vamos a estar estudiando desde el verso 11 y continuando en el capítulo 6 hasta el verso 3, hasta el verso 3. Hebrew chapter 5, verse 11 to... Bueno. Verse 11 to 14 and chapter 6, 1 to 3. El ingeniero de sonido. Bueno, ¿se oye ahí? Sí, ok. Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos a honrar tu santidad, tu honor, tu presencia. Tú eres el Dios grande, el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Todo te pertenece, Señor, por eso alabamos y levantamos nuestras manos diciéndote, tú eres el Dios todopoderoso. Pero también cantamos y alabamos tu amor y tu entrega. Un amor incondicional, Señor Jesús, que nos permite a nosotros hoy, a través de ese amor, beneficiarnos de todas esas bendiciones que a través de Cristo Él la ganó para nosotros, todos aquellos que confiamos y creemos en su nombre. Te damos gracias hoy, Señor, porque a la verdad nos permite estar aquí reunidos en condiciones de siervos para predicar tu evangelio y para escucharlo, someternos a él, meditar en él y en amor cumplir por la fe en Cristo Jesús. Mira, oh Señor, que sea la cruz de Cristo la que se glorifique hoy. Ponme detrás de ella para que solo a Él se vea en esta predicación. Así como hacemos esa meditación y esa exégesis de todo el texto para llevarlo y ponerlo a través de la cruz de Cristo y poderlo aplicar a nosotros y a nuestros oídos y nuestros corazones. Que sea Él glorificado, que sea Él magnificado por todos los siglos de los siglos. Amén. Perdona una vez más nuestros pecados, que son muchos y múltiples y constantes delante de ti. Ayúdanos a servirte con un corazón limpio y sincero en los méritos de Cristo. Amén. Hebreos capítulo 5, verso del 11 al 14 y capítulo 6, verso del 1 al 3. Venimos dando una serie acerca de la carta a los hebreos. En esa serie hemos advertido que esa carta consta de doctrinas importantes en el cristianismo, pero además hay advertencias que son dadas a través del autor, pues para corregir algunas cuestiones de confusión que podamos tener y también para animarnos y podamos nosotros ver cada día más a Jesús en la Biblia. Hoy nos toca una parte de lo que llamamos advertencia. Hoy el autor va a dar una advertencia al pueblo de Israel, a quien le escribió esa carta, y por medio de nosotros a ustedes se la vamos a transmitir. Vamos a leer. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido.
porque todo el que toma solo leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre el lavamiento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Queremos titular este sermón, elementos cruciales en el camino hacia la madurez. Elementos cruciales en el camino hacia la madurez. Si se fijan, el autor comienza a ilustrar un tema. Él viene en el capítulo anterior, para entrar en contexto, introduce a Jesús y dice a esos hebreos a quien él le escribe esa carta, le dice, miren, Jesús tiene las cualidades para poder ser sacerdote. Cualidades que no es por nacimiento, porque Jesús no venía de la tribu de Leví, ni era tampoco pariente directo de Aarón, que era por donde venían las líneas de los sumos sacerdotes. Pero el autor dice, él tiene las características y cumple con los fundamentos para ser un sacerdote. Cristo fue llamado por Dios y Cristo se puede compadecer de su pueblo porque él sufrió igual que ellos. Pero él le dice, tomando el Salmo 110, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero si se fija, cuando comienza el verso 11, dice, acerca de esto, o sea, acerca de lo que venimos hablando, sobre que Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a los ángeles, y ahora Cristo puede ser sacerdote, según el orden de Melquisedec. Yo quiero expresarle algo, pero su preocupación le dice, esto es algo difícil de explicar. ¿Por qué? Para él era difícil de explicar. Porque la audiencia se había hecho lenta para comprender. Y nos preguntamos, ¿qué quería el autor? Bueno, el autor quería seguir desarrollando el tema acerca del sacerdocio de Jesús. Y si nos vemos en el capítulo 7, 8, 9 y 10, él va a ampliar todo ese conocimiento acerca del sacerdocio de Jesús por el orden de Melquisedec. Y había algo para el judío, porque era un poco cuesta arriba a aquellos a quien él le estaba hablando, entender por qué tú me quieres meter por los ojos a un sacerdote que no es de la descendencia de Leví como Jesús. ¿Por qué me quieres meter ese sacerdote si ya hay un templo con un sumo sacerdote? Si ya hay un templo por la descendencia de Aarón que está cumpliendo con sus dotes de sacerdote. Pero debido a la importancia que eso generaba, de que ellos pudieran comprender el hecho de que el sacerdocio de Jesús era superior al sacerdocio levita, el autor quiere con todo amor y diligencia que ellos comprendan esa historia, comprendan la doctrina, porque era fundamental
que ellos comprendieran por qué Jesús era sacerdote por el orden de Melquisedec. Y Melquisedec era sacerdote y rey. Entonces, eso era lo que él le está diciendo a los autores o a los oyentes de la carta. Pero, ¿qué pasa? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. Y surge una pregunta. ¿Era que esa doctrina que él estaba expresando conllevaba un estudio exhaustivo o una mente de maestro o un aumento de ilustrado para poder comprender esa doctrina? No, de ninguna manera. La razón no es que sea difícil, no es que ese tipo de doctrina a la cual él introduce a principio del capítulo 5 sobre el sacerdocio de Jesús a través de la orden de Melquisedec, no era muy profunda. No era difícil. No es que no se pueda comprender. Él identifica inmediatamente las causas por las cuales para él se le hacía difícil de explicar a la audiencia. ¿Y cuál es la causa? Vea el versículo 1. Puesto que os habéis hecho tardo para oír. No es que la doctrina, es que ellos se habían hecho tardos para oír. No querían avanzar, no querían oír la doctrina, no querían asimilar. La escuchaban y se quedaban superficial y no profundizaban sobre esto. Luego le dice en el verso 2 que ellos eran inmaduros. Vuelven a ser niños, le dice a ustedes. Necesitan fundamentos. Ustedes están volviendo a ser niños. Niños inmaduros. Y no nada más niños inmaduros. Aparte de eso, le dice malnutridos. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, porque ustedes se volvieron niños. En vez de alimentos sólidos para crecer, ustedes se han acostumbrado a la lechita nada más. Y aquí, recuerden que en aquel entonces no había mamila, no había biberón, como le dice uno. Era pegado de la teta de la mamá. O sea, le está diciendo, ustedes tienen que volver a pegarse del seno de una mujer para amamantarse. Eso da vergonzoso. Se han vuelto inmaduros. Es aquí ahora donde se debe de tener cuidado, hermanos y hermanas, porque se puede deducir que si un cristiano no entiende una doctrina, no es porque sea difícil, es porque no quiere oírla. No quiere alimentarse de ella y no quiere que avanzar tampoco. No quiere buscar diligentemente estas verdades. Entonces se concluye que era difícil para él explicar, no por culpa de Dios, sino por culpa de ellos. Y extensivo a todo lo que les iba el sombrero. Dice el apóstol Pablo en Romanos 18, dice, delante de ti está esta palabra de Dios en tu boca y en tu corazón. Dios te la puso. Tú la tienes aquí. Además, si nos vamos a Juan 16, 15, Juan 15, Juan 16, ¿a quién envió Cristo para que nos enseñara la verdad? Al Espíritu Santo. Entonces, si tú hoy no entiendes algo, es porque te has hecho tardo para oír, porque no te ha querido escuchar tal como quiere. Porque Dios te ha capacitado con la palabra en tu boca y en tu corazón y con el poder del Espíritu Santo para que puedas comprender, escuchar, asimilar y meditar en el Evangelio. Esta tardanza era
volitiva. Ellos no tenían la capacidad o no querían voluntariamente escuchar la palabra. Escuchar la palabra. Entonces surge esto también tiene que ver cómo estás tú usando la palabra de Dios hoy. Si se hicieron tardos, era porque ellos querían. Miren, eso es una palabra muy negativa que se traduce, ¿sabe cómo se traduce en el griego? Como necio. Mire que dice Proverbio 18:2. Al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. La palabra es dura. Son advertencias que nos están dando. El libro de Hebreo está lleno de advertencia y de doctrina. De advertencia y de doctrina. Entonces, resumiendo, este texto y esta exhortación que aquí se da es la siguiente. Si ustedes no escuchan ni aplican de forma constante lo que se le dice a través de la palabra, no van a avanzar hacia la perfección y no serán unos verdaderos cristianos y su fin será ser quemados. ¿Cómo? Sí. Verso 7 del capítulo 6, mire lo que dice. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por las cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Verso 8. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y terminará por ser quemada. Vuelvo y digo, si ustedes no escuchan ni aplican de forma constante lo que dice la palabra de Dios y no van a avanzar hacia la perfección, no serán unos verdaderos cristianos y te terminarán quemando en el infierno. No soy yo que lo digo, es la palabra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desarrollar este texto? Hay dos cosas que tenemos que ver. Y la primera situación que vamos a ver en la división del texto son dos. Una, el texto nos dice que debemos de aplicar la verdad de Dios constantemente. Y una segunda parte nos dice que debemos de avanzar en el caminar con Dios continuamente. Del verso 11 al 14 vamos a volver a leer y vamos ahí a comenzar con el primer punto. Aplicar la verdad de Dios constantemente. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír, pues aunque ya deberías ser maestro, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche otra vez y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Cuando se quiere aplicar la verdad de Cristo, el primer requisito que vemos tiene que ver con la forma que oímos. Pero hay que extenderlo un poquito más a nuestros tiempos. Porque si no escuchas las palabras de Dios, no vas a crecer. Pero en aquel entonces, hermanos, ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Ya no la tenían. ¿Cómo la tenían? Rollos o cartas que le enviaban los apóstoles y algunos predicadores.
¿Qué pasaba? Cada primer día ellos iban a donde se reunían, o lo que llamamos iglesia local, y ahí era que ellos tenían la oportunidad de oír la palabra de Dios. Pero ¿y nosotros? Cada hogar hoy tiene una Biblia en su casa. Cada uno de nosotros individualmente posee una Biblia física o en el celular. No, hermano. ¿Qué estás haciendo con la Biblia? No es nada más oír, también es leerla, también es escudriñarla. Porque debemos de leerla ahora o de oírla con la expectativa de aprender y de obedecer. Esto, hermanos y amigos, no es algo que estemos inventando para que la audiencia lo escuche. No, señor, preste atención. Es muy claro todo lo que se expresa en este texto. Y lo primero que se expresa en este punto que no permitía a ellos aplicar la palabra de Dios era que se habían hecho perezosos para oír y no podían entender. No porque era difícil, sino porque no querían oír. Este es el primer obstáculo que se identifica, que no le permitía a ellos avanzar. Tenían un problema con el oído. Tenían una deficiencia auditiva, podríamos llamarlo. Eran perezosos, pero no porque eran sordos. Era que oían así superficialmente. O es como cuando te pones a leer la Biblia, te duermes, vuelve y coge y no te pones de manera seria a leerla y a estudiarla. Observa aquí el verso 11 que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Es difícil de explicar, puesto que nos habéis hecho tardos para oír, tardos para oír, tardos para comprender, para profundizar de manera efectiva y eficaz las verdades fundamentales de las Escrituras. Debes escuchar la palabra y debes de leerla con comprensión. Lectura comprensiva. Leo y pregunto qué es lo que estoy leyendo. Leo y quiero entender lo que estoy leyendo. No la leo superficial, no la escucho superficialmente. Tenemos una Biblia cada uno de nosotros. Tenemos la responsabilidad, dice el autor, de escuchar la palabra de Dios. De leerla y de oírla cada domingo. Pero hay otro obstáculo también que se da aquí. No nada más eran perezosos de oído. También se volvieron niños, eran inmaduros. ¿Y por qué? Dice aquí, otra vez el verso 12 dice, tenéis de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y tienen otra vez la necesidad de leche y no de alimento sólido. La idea acá es la siguiente. ¿Cuántos años podrán tener el público al cual fue escrita la carta de los hebreos? O sea, ¿cuántos años en el evangelio pudieran tener? Mire, podrá haber algunos que tuvieran 2 años, quizás algunos tuvieran 10 años, pero ¿ustedes saben en qué tiempo fue escrita la carta de los hebreos? Fue escrita en el año 50 después de Cristo. Cristo muere en el año 30, o sea que muchos de ellos muy probablemente tenían entre 20 y 26 y casi 30 años en el evangelio. En el evangelio. ¿Por qué? Porque él le dice otra vez, tienen la necesidad de leche. No están profundizando en la palabra. No la están estudiando como estudian para un examen. Y algunos dirán, no, porque profundizar, no, eso es para pastores, para líderes, los diáconos. No, 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 no. Mire lo que dice Colosenses 3:16.
que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestando. Dice aquí, pastores a público, no, unos a otros, con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Que la palabra de Dios abunde en cada uno de nosotros. No dice ahí pastores y líderes, ¿verdad que no? ¿Quiénes son cada uno de nosotros? Todos los que estamos aquí somos culpables de ser tardos para oír y volverse niños inmaduros. Niños inmaduros. Debían de ser maduros, es lo que le está diciendo el escritor. Tenían que tener la capacidad en mayor o menor grado de expresar y explicar la palabra de Dios a todo aquel que la necesite, y entre ustedes también. Pero en vez de explicarla, tenían ahora otra vez la necesidad de que se volvieran a explicar de nuevo. Muy probablemente, como le dije, muchos de ellos tenían mucho tiempo en el evangelio. Mire, lo más vergonzoso que puede haber en un niño es repetir un grado escolar. Eso le debe de provocar mucha vergüenza a los padres y al niño. Porque imagínate entonces ahora, después que yo que soy médico, tengo un máster en ortopedia, tengo una subespecialidad, me digan, tienes que volver al kinder otra vez. O yo diga, no, yo necesito volver al kinder porque yo no entiendo nada. Eran inmaduros, se volvieron inmaduros porque no escuchaban la palabra, no la leían, no la meditaban, no la aplicaban a su vida. Pero ¿saben también qué otra razón? Aparte de ser inmaduros, de volverse niños, aparte de ser tardos de oído, tener sordera sin ser sordos. La otra razón por la cual no podían aplicar las verdades era porque tenían una dieta inconstante. Dice, habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, ¿para quién es? Para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Comían una dieta inconstante, una dieta deficiente. No eran disciplinados comiendo la comida espiritual. Seguían bebiendo leche y leche materna. No podían aplicar la verdad porque eran lo que se considera en medicina, eran neonatales. Neonatales es el niño que nace en los primeros 28 días, que solo hace y llora y come, llora y come, llora y come. Esto es una imagen de ese niño que simplemente lo que hace es nada. Estas son palabras fuertes, hermano. Le está diciendo que deben de volver a tomar mamila, que deben de tomar otra vez leche en vez de carne, en vez de vegetales. Mire, ¿qué pasa, hermano, cuando usted le pone un filete ahí, un ribeye a un niño de 2 días de nacido? ¿Se lo va a comer? Sí, ni se entera que eso está ahí. Póngale una mamila, se la va a beber toda. Esto lleva a que ellos tenían que regresar al principio. Verso 13 dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Si eres un bebé bueno, vas a tomar mamila. Vas a tomar mamila.
Y lo que está haciendo es una alegoría, está haciendo una imagen de que ese niño que toma leche es inexperto en la palabra, es lo que le están diciendo a ellos. Ustedes no quieren oír porque no quieren. Ustedes son inmaduros porque se vuelven niños otra vez. No quieren profundizar en las palabras. Y son inmaduros porque no están comiéndose la Biblia. No se la están comiendo. Están bebiendo detallitos superficiales. No están profundizando en las doctrinas de Cristo. ¿Qué dice ahí? Que el niño no sabe discernir entre el bien y el mal. No sabe, no conoce la palabra de justicia. El maduro sí. El maduro sí. Porque el alimento es para los adultos, dice. Para aquel que tiene el sentido establecido ya para ver lo que es bueno y es malo, pero por la práctica, o sea, por el uso. Por el uso. Mire, hermano, usted le pone cualquier cosa en la mano a un niño, ¿qué va a hacer? Se la va a meter en la boca. No sabe, dice. Pero usted se imagina un adulto que usted le da un carrito y está metiéndose eso en la boca. Pues eso es lo que le está diciendo aquí el hebreo, en la carta. Ustedes son inmaduros, es lo que le está diciendo. Y no porque Dios no quiere darle todo. Dios lo ha equipado a todos. Pero no conocen las profundidades. Y no porque Dios sea difícil, no, porque no quieren oír. Porque no, pues se vuelven niños, quieren que nada más le estén explicando y no quieren ir ustedes solos a aprender. Y además de eso, tú coges la Biblia hoy, la guardas ahí y la vienes a coger una semana. ¿Usted se imagina un niño que se le alimente una vez a la semana? ¿Va a crecer ese niño? No. No va a crecer. ¿Usted se imagina que usted sea profesora de kinder y usted tenga 30 años, un manganzón sentado ahí en kinder porque no puede avanzar? Y no porque no quiere, sino porque es perezoso. Porque a él no le gusta que le den nada más la comidita en la boca. De lo general pasa a lo particular y mira conmigo. Existen varios elementos a lo que ese autor se refiere. Ese discernimiento se da por el uso y la práctica. O sea, aquí te está diciendo que para tú ser maduro y aplicar las verdades de Dios, lo primero que tienes que hacer es aprender a oír, a estudiar la Biblia. Profundizar, no quedarte con leche nada más. Lo tercero es que debes de comértela a diario la palabra. Pero también dice que los maduros tienen el discernimiento sobre el bien y el mal porque han desarrollado, han hecho ejercicio y han practicado, han puesto puesto práctico todo lo que entienden, todo lo que comprenden, entonces ahora lo están poniendo en práctica. Están ejercitando la piedad, como se dice. La idea es que el niño se alimenta de leche, no sabe discernir en lo que entra. Por su boca entra todo, contaminado, no contaminado, un trago de cloro, un trago de lo que sea, se va a beber un niño. Pero la idea es que cuando ya se es adulto, usted sabe lo que se está comiendo, usted sabe si eso le cae mal, si no le cae mal. Mientras te mantenga la idea aquí atento, constante, en un estudio diligente de la palabra, meditando y oyendo sobre ella y comiéndotela y aplicando entonces en la práctica lo que estás conociendo, entonces llegarás a una madurez efectiva siendo cristiano. Siendo cristiano. Imagínense que cuando yo estudiara medicina, me gradué de médico, tengo un montón de conocimientos aquí en mi cabeza. Ustedes no saben los libros que uno tuvo que leer para ser médico. Pero ustedes se imaginan que después que yo tengo todo ese conocimiento aquí, no lo practico.
no la pongo en práctica. Guardo los conocimientos y no me dedico, entonces no voy a ser un verdadero médico. Los que ponen en práctica lo que oyen y lo que escuchan y lo que aprenden, eso llegan a aplicar las verdades correctamente. Pero para aplicar las verdades correctamente, debes de oír correctamente, debes de ir avanzando con un alimento sólido espiritual. O sea, que no es nada más por el oír lo bueno y lo malo que tú vas a aprender lo que es bueno y es malo. Eso te da la base, pero debes de aplicarlo. El ejercicio con la práctica aumenta. Por eso los atletas practican su deporte para perfeccionarse en ese deporte. Por eso el médico estudia siempre, va a los congresos para perfeccionarse en lo que hace. Eso es lo que te está diciendo el autor al final aquí en este punto. Si solo oyes en la vida cristiana y no pones en práctica todo ese conocimiento, entonces no va a hacer absolutamente nada. En resumen de lo que hemos visto, esta comunidad no crecía. No crecía porque no estaban aplicando las verdades de Dios con una constancia, no tenían una disciplina alimentaria de la Biblia y se hicieron tardos. Él está destacando esas dos áreas de error. Eran perezosos para oír e inconstantes en el uso de la palabra. ¿Cómo pueden entonces defenderse del diablo ustedes así? ¿Cómo pueden rebatir lo que yo me paro aquí a decir si no tienen conocimiento de la palabra? ¿Cómo pueden saber lo que es bueno o es malo según las doctrinas cristianas si no estudian? ¿Cómo usted puede saber matemáticas e ir al examen de matemáticas si no estudió las ecuaciones algebraicas? No, hermano, eso no viene así nada más. Oh, Dios me lo puso aquí, vamos ya. No, 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 no. No. Y esto es lo que nos lleva a la segunda parte. Y la segunda parte ahora es todavía más fuerte. Mire lo que dice el verso 1 al 3 del capítulo 6. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe, de la enseñanza sobre el lavamiento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios permite. Lo que te está diciendo aquí es, hermano, tenga un hambre insaciable por la verdad de Dios. No debes de conformarte que eres y lo que estás haciendo actualmente. No, 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 no. Debes de tener un anhelo por avanzar cada día más, más y más para parecerte a la imagen que estamos siendo conformados, a la imagen de Cristo. No debes de estar cómodo con ese nivel de santidad. No es que te vuelva un santurrón, pero tenemos que ir avanzando más y más al proceso de santificación que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Dice él, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Esto es una invitación a que uses tus conocimientos y si lo tienes, si conoces a Cristo, pues se le dice aquí, mira, ya tú lo tienes. Vamos, avanza, corre, muévete, sigue, sigue. Antes de seguir y concluir, debemos de aclarar algo. Debemos de aclarar algo. El autor no está diciendo que esos rudimentos del evangelio sean algo malo. No, 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 no. Esas verdades tienen que estar en tu corazón. Tú tienes que conocer todos los fundamentos. Cada casa se construye en una zapata, pero si nada más la casa se construye y se deja en los cimientos,
y no se levanta, usted no va a tener una casa, solamente va a tener un plato echado ahí. Lo que te está diciendo es que debes de aplicar más esos conocimientos y esas verdades básicas. Él dice, si los fundamentos, dice ahí, del arrepentimiento, pues estudia y comprende más qué es el arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento verdadero? ¿Cuál es el arrepentimiento bíblico? ¿Y de qué o a quiere Dios cuando dice arrepiéntete? Que yo me diga, mira, ya Señor, yo no voy a portarme más mal. No, averigua qué es lo que lo está diciendo. Indaga sobre la resurrección de Cristo. Mira a ver por qué se da ese evento. ¿Cuáles son las profundidades de eso? Las profundidades que se dan en las verdades bíblicas sobre el bautizo, sobre la imposición de manos. Empápate más, te está diciendo el autor. Busca más. Intégrate más. Él usa seis elementos que son elementos no simplemente representativos. No podemos decir que son todos los elementos fundamentales, pero representan algo en lo que sostiene las verdades evangélicas. Un cristiano tiene que arrepentirse. Un cristiano tiene que creer en Cristo. Un cristiano tiene que bautizarse. Un cristiano debe de orar por los demás y por cada uno de nosotros o entre nosotros. Un cristiano resucitará de entre los muertos y habrá un juicio final donde Dios, a través de Cristo, juzgará a todo el universo, porque todo está bajo la voluntad de Dios. Y ya viendo todo esto, tomando todo lo que venimos hablando, vamos a concluir. Para poder extraer la enseñanza de este texto y poner en orden todas estas ideas expresadas aquí. ¿Cuáles son las verdades y las aplicaciones a las cuales este texto nos lleva? Este texto nos lleva. Porque lo primero que debemos de saber es una verdad. Todos podemos llegar a la madurez cristiana y debemos de hacerlo porque es una obligación y un mandato que Dios nos da. Cada uno de nosotros debe de ser maestro en diferente grado para explicar y exponer libremente la palabra de Dios. Si eres conocedor de los criterios fundamentales del Evangelio, debes también de envolverte en las profundidades de esas verdades, cada una de esas que se habla en la palabra. Hay advertencias claras que se identifican como las causas negativas por la cual tú el día de hoy no eres un cristiano maduro. Tardos de oído, niños inmaduros, malnutridos e incapaz de avanzar. En este texto, luego vemos una frase que el autor termina en el verso 3 que dice, si Dios lo permite. Esto ve un profundo crecimiento y madurez del autor, donde deja todo en mano de Dios, pero también da una advertencia. Y es lo que me viene a la mente cuando estuve viendo todo esto sobre la soberanía de Dios. Sobre la soberanía de Dios. Y yo pregunto, ¿por qué no todos crecemos al mismo tiempo? ¿Por qué no todos nos volvemos cristianos maduros al mismo tiempo, a un grado mayor o igual de madurez? ¿Por qué Dios en la soberanía nos ha dado todo lo que Él, todo el poder para que nosotros podamos avanzar? Pero si vemos en la salvación, si tú crees que has sido elegido y que Dios vino y te salvó y me siento ahí tranquilo, simple y sencillamente a esperar que Dios venga y me lleve al cielo y se acabe todo,
Mm, mm. Está la soberanía de Dios, está la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y eso es lo que el autor está apelando. Dios es soberano, pero tú eres responsable por tu crecimiento espiritual. Dios te ha dado todas las herramientas y todas las bendiciones. Sí, Dios te la ha dado. Pero Dios te da también la responsabilidad para buscar la comida. Siéntate en tu casa. Sí, Dios puede mandarte la comida en tu casa. Perfectamente la puede mandar ahí en tu casa cuando tenemos necesidad. Pero siéntate todos los días y esperar que llegue la comida a tu casa, teniendo tus dos manos para ir a trabajar y ganarte eso. O que Dios te dé un trabajo y tú te sientas y no, Dios me dio este trabajo, yo me voy a sentar, yo no voy a hacer nada en ese trabajo. Dios es soberano, hermanos. Pero aquí el autor te está diciendo, la soberanía de Dios te está dando todas las habilidades para que tú avances y para que tú madures en el crecer espiritual y cristiano. Pero hay una responsabilidad. Y quiero terminar esto. Tienes responsabilidad para buscar la comida que Dios te provee, pero si no la buscas, no vas a comer. ¿Sí? Si hoy estás enano en la fe, es por tu culpa. No culpes a Dios. Es tu culpa y tu responsabilidad crecer en el evangelio. Pues tú sabes leer, sabes oír y sabes poner en práctica las cosas. Es tu culpa. Él te ha dado su palabra, te ha dado habilidades cognitivas de conocimiento para que tú comprendas lo que se te explique y lo que se te dice a través de ella. Dice que la Biblia es tan sencilla que los niños pueden entenderla. Y de hecho, fíjense ahorita como muchos niños hablaban de ella. No debe dar vergüenza a todos. Si no eres maduro es porque no quieres, porque te has vuelto perezoso, porque no aplicas la verdad de Dios, no la obedeces y te niegas a avanzar. Eres un cristiano perezoso y te morirás ahí en tu silla. Porque si no da frutos, entonces nunca fuiste salvo. Nunca fuiste salvo. Mire lo que dice Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hebreos 12:1 dice, corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Primera de Corintios 9:24 dice, corred de tal modo que ganéis. Y segunda de Timoteo 4:7 dice, decía Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermano, esto es una carrera donde te tienes que preparar para que avances. Si no comes, si no estudias la palabra, si tienes oídos perezosos, te vas a quedar sentado ahí y vas a ser un cristiano mediocre. Y tal vez te arriesgue a que Cristo te diga cuando venga, apartado de mí, hacedor de maldad. Hay responsabilidad que tenemos y el autor nos la dice hoy. Tengan oídos hábiles para escuchar. Sean maduros en la fe. Aliméntense con dieta sólida de la palabra y avancen, porque si se detienen, morirán sentados haciendo nada por Cristo. Dios le bendiga, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Hemos predicado tu evangelio. Que la palabra llegue a cada uno de nuestros corazones para que sean tocados en advertencia, porque las advertencias son buenas para nosotros, Señor. Tú dices que azota a todo el que recibe por hijos. Y si esa advertencia nos toca el corazón es porque somos hijos. Nos estás dando una reprensión para que corrijamos lo que está mal y avancemos a lo mejor a Cristo Jesús. Amén.